y la vida moral. El espíritu y la vida moral. Acuérdense que en este trimestre, o semestre, ya ni sé, perdón, hemos estado hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en el hombre, ¿ok? Hemos estado hablando de la obra del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la vida moral. ¿Ok? Si ya lo tienen, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 10. Vamos a leer en este momento. ¿Ya lo tienen, hermanos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 10. Ok. Perfecto. Lo leemos de manera alternada, damos gracias a Dios porque nos permite escuchar su palabra y vamos a pedirle pues que nos ayude a aprender hoy, ¿sí? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora ustedes. Ay, perdónenme. Estoy pensando en el micrófono que no se escucha y no estoy poniendo atención en esto. Discúlpenme, hermano, ¿y si cambio de micrófono? ¿Sí? ¿Cuál? ¿No? No sé cuál es. ¿Con cuál? Dijo el 2, no entiendo, no sé cuál es el 2. ¿Es el debe? Bueno, leemos, perdón, otra vez, a capela no, Char. Primero, porque conocemos, hermanos amados, que Dios, vuestra elección, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Bien, todos juntos, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder exaltar y alabar tu nombre, de poder decir, Señor, que solo tú eres nuestra esperanza de vida, que necesitamos de ti, Dios, de poder gozarnos en esa libertad, mi Señor. Gracias. Hoy ponemos en tus manos la enseñanza, Señor. Ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija desde el más pequeñito hasta los adultos. Usa, Señor, nuestras vidas de los que vamos a exponer y que sea tu Espíritu Santo dirigiendo. En el nombre de Jesús, prepara el corazón de los que van a escuchar hoy la palabra. Que no seamos solo oidores, sino hoy seamos esas personas que se van a ocupar en hacerla, en cumplirla. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Pueden sentarse. Hoy, hermanos, vamos a hablar, como les decía yo, el espíritu y la vida moral. Leemos el texto de hoy, está en Primera de Tesalonicenses 4:1. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de vosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esto es la palabra clave aquí, Dice, todos juntos lo leemos, lo leemos, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El espíritu y la vida moral.
¿Saben ustedes que en la palabra nosotros encontramos dos sentidos de la santificación? El primer sentido, hablamos de una santificación absoluta. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra de Dios que Él nos presenta santos delante del Padre. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Pero hace 8 días nuestro hermano Gabriel nos hablaba de otro tipo de santificación, ¿cierto? Y esta es una santificación progresiva. Por eso nuestro texto dice, de la manera en que aprendiste cómo debes conducirte, debes abundar en esto más y más. Porque esta santificación es, Pablo decía, yo prosigo al blanco, al supremo llamamiento. Pero él dice, vamos en un camino, voy prosiguiendo. Es algo que en el que se va, o que se tiene que ir avanzando. Proverbios dice que la vida es debemos ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que llegue el día perfecto. Colosenses, Pablo dice, y algún día estaremos a Él y le veremos cara a cara. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en donde nuestra plenitud en la santificación pueda ser permitida. ¿Ok? Pero es un proceso. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios nos enseña esto. Bueno, creo que quedó claro con respecto a la santidad. Lo que impactaba de la vida de Cristo, hermanos, era precisamente esto. La vida de Jesús no solo predicaba lo que vivía, sino que también vivía lo que predicaba. Hay muchos predicadores que hoy en día nos atrevemos a decir, no me mires a mí, sigue a Cristo. Y no está mal, es correcto, ¿verdad? Pero nos hemos olvidado que nosotros como predicadores debemos aprender a ser ejemplo. En estos días, hermanos, en la en la femenil, nos tocó hablar acerca del fruto del Espíritu. Y a mí me tocó hablar, yo les decía a las hermanas, la hermana Tere hace todo con maña, esta hermana, lo hace bien planificado. A decir, Elvia carece de templanza, pues le vamos a dar la templanza, ¿no? Y yo les comentaba a las hermanas, porque de verdad yo lo he dicho a boca de jarro, de que me ha sido muy difícil. Pero cuando hablaba del fruto del Espíritu y hablar de la templanza, la autora del libro que estamos llevando los lunes, daba una ilustración muy interesante. Y ella decía que en una ocasión llega un niño a una casa muy bonita y se encuentra en la sala con flores preciosas y unos arreglos hermosos. Y el niño se emociona cuando ve la casa con tantas flores y naturaleza. Y como todo buen niño, se acerca y toca. Y cuando toca, le dice a la mamá, mamá, no son naturales. En mi casa, en la casa de ustedes, hace ya varios años compré estas manzanitas. Son 3. Y las tenía yo en una mesita en mi sala. Pero véanlas ahora. No hay niño que no llegue y la muerda. No hay niño que no llegue y muerda. Todas están mordidas. Y por eso las quise traer. Pero la ilustración nos decía algo. Habemos muchos que somos frutas artificiales, porque nos vemos muy bonitos, pero no damos fruto. No somos reales. Se apetece, pero cuando nos acercamos, nos damos cuenta que es todo artificial. Y ese lunes yo oraba al Señor con las hermanas y les decía, ruego a Dios que no tengamos una vida artificial, hermanas. Que nuestra vida sea natural. Porque una vida natural da fruto. Una vida natural da fruto. Y sacia, hermano. Porque cuando tenemos un arbolito en casa nos da oxígeno, ¿cierto o no? Purifica el aire, las plantas. Y si tenemos hambre, vamos a la frutera y encontramos una fruta rica y me la puedo comer y sacia.
Pero los niños que han mordido esto se han ido desilusionados. Porque no hay nada, hermano, más que una vida artificial que no sacia, que no da nada. Cuando hablamos del espíritu y la vida moral, investigaba qué significaba lo moral, hermanos. Lo moral, traigo varias definiciones y dice, disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir a juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Y esta es una definición teológica. Ahí les va. Dice, doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican. Una vida, el espíritu y la vida moral. El espíritu y la vida moral. Nosotros hablamos de ética, hermanos. Nosotros estamos hablando de ética. Cuando nosotros hablamos de ética, yo hablo de esa vida moral. Hoy vamos a analizar 3 partes. La palabra recibida en el espíritu. Primera de Tesalonicenses 1, 4 al 10, que fue lo que acabamos de leer hace un momento. Cuando hablamos de la palabra, nos afirma que podemos conocer que Él nos ha elegido si cumplimos estas siguientes pautas. Primero, que el evangelio no llegue en palabras solamente. Y segundo, que la palabra es recibida por medio o en medio de gran tribulación con gozo en el espíritu. 2, acuérdense, primero, que la palabra o el evangelio no llegue en palabras solamente, sino también en poder del espíritu. Y segundo, que la palabra puede ser recibida en gran tribulación. ¿Sí? Este es el primer punto. Nuestro autor menciona 2 palabras, hermano, el logos y el rema. Son palabras de origen griego, ¿ok? Logos y rema. El logos es en realidad, hermana o hermanos, toda la palabra dicha. Este es el logos. Nosotros, para vivir una vida recta delante de Dios, necesitamos la palabra de Dios, ¿cierto o no? Es nuestra guía, nuestro instructivo, les decía la vez pasada, ¿se acuerdan? Es nuestro instructivo. Pero el rema es la palabra precisa en el momento adecuado. El rema es la palabra precisa en el momento adecuado. Cuando tú estás pasando por una situación complicada y vienes al Señor y les dices por medio de la obra del Espíritu Santo, habla mi vida. Hoy yo necesito de tu dirección. ¿Qué necesito? Consuelo porque perdí a alguien. Señor, habla mi vida. Hoy aquí hay unos abuelitos que acaban de perder a su nieto que era como su hijo. Hay una mujer que acaba de perder a su esposo. En poco tiempo, hermanos. ¿Hay dolor? Sí. Pero cuando hablamos del rema, es decir, que Dios te va a dar la palabra para ese dolor, para sanar tus heridas, para consolar tu corazón. El rema, hermano, es cuando tú te acercas por medio de la obra del Espíritu Santo y Dios trae lo que tú necesitas. La dirección correcta en el momento, el tiempo y el lugar. Por eso la palabra del Señor dice aquí que de 2 formas, nuestra lección dice que de 2 formas nosotros podemos traer la palabra recibida por el Espíritu. Primera de Tesalonicenses dice, porque conocemos, hermanos, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice aquí, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación,
con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que en Macedonia y en Acaya han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Hubo un hombre de Dios que él decía, San Agustín, dice que él iba a hablar del evangelio únicamente si era necesario, lo que significaba que su testimonio hablaba con mayor elocuencia que sus palabras. Su testimonio hablaba con mayor elocuencia que sus palabras. A veces nosotros pasamos por la tribulación y fue otro fruto que me dio la hermana Tere, el gozo. Y recuerdo que en esa semana yo he dado el testimonio que mi hijo desde pequeño nació con un problema en el riñón. Y en esa semana mi hijo me dice, mamá, estoy haciendo con mucha espuma. Le mandamos a hacer estudios, un examen general de orina y resulta que estaba arrojando proteína. Y los que saben de riñones y saben de eso, pues, no hombre, yo cuál gozo, ¿no? Y esa semana yo iba a hablar de gozo. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo es esto posible? Voy a hablar de gozo y mi hijo está mal, ¿no? Y cuando el último estudio en el que yo tuve que estar, mi hijo me gritaba y me lloraba y me decía, mamá, por favor, que ya no siga. Le metieron 4 sondas, hermano, y ninguna entraba. Le tuvieron que poner el líquido radioactivo directo con jeringa en su pene, directamente, hermanos. Y el niño gritaba y lloraba y sudaba. Yo dije, se me va a desmayar este chamaco, ¿no? Y mamá, por favor, que ya paren, que ya paren. Y yo con la angustia en el corazón, viendo sufrir a mi hijo. Y tengo que hablar del gozo. Y el Señor hace esto, hermanos. Hoy yo lo entiendo, que el Señor hace esto, porque Él no quiere que nuestra predicación sean solo palabras, que Él no quiere que nuestra predicación sean solo el que te voy a decir algo. No, el Señor quiere que vivamos lo que vamos a predicar. El Señor quiere que yo viva lo que voy a predicar. Hoy lo entiendo. Y le digo al Señor, tú eres fiel y haces como quieres. Y hoy el Señor te está diciendo, hay un rema para ti, hay una palabra para ti. ¿Cuál necesidad tienes? No lo sé. Pero el Señor está diciendo, hay un rema, hay una palabra. La palabra está escrita, pero hay un rema para nosotros. Segundo punto, debemos vivir una vida agradable en el Espíritu. Y para vivir una vida agradable en el Espíritu también hay 2 lugares. Primero es la familia y segundo la iglesia. Para vivir una vida agradable en el Espíritu hay 2 lugares, la familia y la iglesia. Abran todos sus Biblias, 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos 1 al 8. Dice aquí, la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis como. Y entonces nosotros vemos primero que cuando hablamos de este segundo punto, una vida agradable en el Espíritu, hablamos de, primero Pablo menciona a la familia, ten a tu esposa ¿en qué? En santificación, fornicación, adulterio, ni de eso se habla, ¿cierto?
Nos llama Dios a una vida santa en el matrimonio, en la familia, a que yo aprenda a tratar con buena atención a mi esposo, a mis hijos. ¿Y cuesta o no? Las que somos casadas, hermanas. Los lunes siempre les digo, hermanas, ¿cuesta o no cuesta? ¿Ustedes qué opinan, hermanas? ¿Alguien me puede decir, ¿es fácil llevar el matrimonio? Una valiente. ¿Qué dijo? No, hermanos, no. Hermanos varones, ¿es fácil o es difícil aguantar a su esposa? No, tú no contestas. Aquí está mi marido y dije, tú no contestas. ¿Es fácil o no? Es fácil. Para el hermano de Mies dice que es fácil. ¿Es fácil en realidad? No, ¿verdad? No para todos es fácil. Qué bueno, hermano, gracias a Dios por su vida. Pero de verdad que no para todos es fácil. No se nos hace fácil, hermanos, porque no siempre coincidimos. Y creo que esto tiene que ver mucho con el matrimonio, porque no somos iguales. Pensamos diferente, ¿o no, Nanani? Luego lo quiere uno colgar del palo más alto. Pero no me lo aguanto porque él está más grandote. Pero él piensa lo mismo de mí. Yo les puedo asegurar que más de una vez este hombre de Dios, y digo de Dios porque ha aguantado, ha querido tirar la toalla, ¿o no? No es sencillo, porque somos diferentes, pero la palabra de Dios nos dice que ¿sabes cómo podemos hacerlo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto, hermano, es un progreso. Es algo progresivo. No es a la primera de que, me hablaste mal, quiero el divorcio mañana. Ese es Elvia, ¿eh? No, o sea, no. Es trabajar, es levantarte, seguir. Así es la vida espiritual, hermano. Hermana, si algo te está costando trabajo dejar hoy, no te rindas, porque es lo peor que puedes hacer. No te rindas. Si hoy te caes, mañana levántate, sacúdete y sigue adelante. Satanás te va a estar acusando y te va a decir, eres un hipócrita, eres ¿para qué vas? No vayas, porque ahí nos quiere tener. Pero la palabra de Dios nos dice, si el justo cae 7 veces, aún 7 veces será levantado. El éxito, hermano, para cambiar es cuando tú te empiezas a dar cuenta que estás haciendo las cosas mal. ¿Me escuchas? El éxito, hermano, en la vida para cambiar es cuando tú te das cuenta que estás haciendo las cosas mal. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta que estás haciendo las cosas mal? Cuando el Espíritu Santo empieza a redarguir. De otra manera no pasa. Nos justificamos. ¿Cómo no le voy a decir nada? ¿Viste la cara que me hizo? ¿Viste? Así azotó el plato. Justificamos, ¿cierto o no? Se lo merecía. ¿Sí me explico? Justificamos, pero cuando el Espíritu Santo empieza a hablar aquí, a veces Dios habla por medio de mi esposo. Yo siempre lo he dicho, hoy estás aquí, Manuelito, pero si oyes mis predicaciones, siempre lo he dicho. En Coppel hace un año, llevaba unas licras, una chamarra de mezclilla, una bolsita así chiquitita, atravesada. Mi hijo necesitaba tenis y él iba así, sin nada. Ellos no llevaban bolsa, nada. Llego, buscamos tenis, el chamaco tardó horas ahí en Coppel. Y yo agarro y voy y veo unas zapatillas bien bonitas en oferta. Y digo, mira, y me quito el tenis, porque llevaba tenis, hermanos. Me quito el tenis, me pongo las zapatillas y voy cojeando. Y le digo, mira, Manuel, ay, sí están bonitas, mi reina. Voy y las dejo, ya, pues salimos, nos vamos. Llegando a Las Papas, aquí en el centro de Mendoza, el policía corriendo atrás de mí. Y señora, y de mi esposo, y me dijo, yo, pues, ¿qué pasó, no? Tiene usted que regresarse. Y yo, ¿por qué? Porque algo se trajo, así es que la van a revisar. Vamos de regreso. ¡Oh! La hermana Elvia.
Yo siempre camino atrás de Manuel porque él está bien grandote y tiene unos pasos bien grandes. No, hombre, adelante y él atrás de mí. O sea, ¿qué? ¿Cómo se atreven? No, pues llegué, no le pegué a la muchacha porque Dios fue bueno. Estaba yo furiosa. Le digo, ¿qué? Para entrar, en la entrada me encuentro al gerente. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hacen regresar? No, señora, no, yo no sé. Por favor, suba. Es en el departamento de damas. Y yo, ay, bueno, subo. Pero el gerente así, no, yo no sé. ¿Cómo me vería? ¿Quién sabe, no? Y ahí voy arriba. Llego y la muchacha, ¿qué pasó? ¿Quién me busca? O sea, yo así de que, ¿quién quiere algo conmigo? Señora, ¿dónde dejó las zapatillas que se midió? Que le digo, a ver, mija, veme cómo vengo, ¿dónde crees que las traigo? Cada que las necesite las tengo que ir a buscar, ¿o cómo es la cosa? Ay, yo estaba furiosa, hermano, ¿y qué no le dije a la pobre muchacha? Y mi esposo parado al lado, y mi hijo así con cara de, mi madre se enojó. Salimos, el gerente se disculpó, la muchacha, subió la gerente de la empleada y se disculparon, no sabían ni qué hacer, yo furiosa, bajamos y me dice mi esposo, tan fácil que hubiese sido, no se preocupe, ahí están, yo no traigo nada, puede revisarme. ¿Qué actitud? ¿Habría dado testimonio? Sí, o no. Cualquiera pudiera haber dicho, es justificable porque qué vergüenza, todo el mundo la vio y que... Pero no es justificable, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero Dios en su gracia, su Espíritu Santo, obrando por la vida de mi esposo, ha venido moldeando mi vida. Y yo he entendido que ha habido cosas que estoy haciendo que no son correctas. Y pido al Señor perdón y digo, ¿cuántas veces tu nombre ha sido vituperado por mi actitud, por mi forma de actuar, por mi forma de vivir? Cámbiala, Dios. Es lo que Dios quiere de ti y de mí. No que vivamos igual. A lo mejor y al principio me enojo y justifico, pero el Espíritu Santo tiene que hacer su obra. Y si una vez fallo, que no sean dos, hermano. Que a la tercera tú te aprendas a quedarte callada, Elvia Valencia. Y aprendas a pensar que el que está al lado tuyo, al que vienes representando, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. No quieres ser esa fruta de plástico. Quieres ser una persona que dé fruto. Quieres ser una persona que dé fruto. Ese es el interés, hermano, en estas dos cosas, en la iglesia, hermano, dice aquí nuestro autor, a nivel congregacional o de iglesia, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Volvemos a la misma disyuntiva, hermanos. Nosotros debemos aprender a vivir una vida en santidad delante de Dios. No puedes vivir una vida a medias. Debemos aprender a vivir una vida en santidad aún dentro de la iglesia con los hermanos. Imagínate que yo le diga al hermano Javier, ¿me puedes hacer un mueble? Y el hermano Javier me diga, sí, hermana, ¿cómo lo quiere? Mira, de tal. Te pago ahora en diciembre. Y ahí va el hermano Javier, hace su esfuerzo, me entrega el trabajo. Ah, su hermano, ¿qué crees? Que tuve que hacer tal cosa. No te voy a poder dar. Te doy dentro de un mes, y dentro de 2, y dentro de 3, y dentro de 4. Y digo, pues somos hermanos en Cristo. Ahí se entiende. ¿Sí me explico? Hoy en día hay mucha gente que abusa de esta manera estando en el púlpito. Hoy hay mucha gente que abusa de esa manera estando en el púlpito. Porque creemos que por estar aquí puedes hacerlo. Y no, de ninguna manera. Porque eso es vituperar la palabra de Dios. Eso es venderla. Y así no es.
Cada que alguien viene y me dice, hermana, qué bonito, yo digo, ay, Señor, que este no sea, por favor, el reconocimiento que tú me vas a dar. Yo lo quiero de ti, por favor, porque yo sé que si tú me lo das es algo íntegro, que me va a durar para siempre. ¿Es bonito? No, yo no digo que no. Entonces, esto es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos integridad en la familia. ¿Integridad en dónde? En la congregación. Por último, tercero, dice protección y santificación por el Espíritu. Por favor, abrimos nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En esta sección Pablo da una serie de exhortaciones generales. Si ustedes van a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 al 22, son exhortaciones y dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda clase de mal. En el versículo 16 y al 18 tienen que ver con la piedad personal. O sea, lo que nosotros hacemos de manera personal, y en el 13b al 15 tiene que ver con las exhortaciones a los miembros de la comunidad cristiana. La obra del Espíritu, hermano, es una obra de gracia y poder, ¿ok? La obra del Espíritu es una obra de gracia y poder. Bien, vamos a ver. ¿Por qué decimos que es una obra de gracia y de poder? Efesios capítulo 4, versículo 30. Léanlo, por favor. ¿Qué dice Efesios 4:30? Efesios 4:30, sin perder Tesalonicenses, por favor. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30 habla de una obra de gracia. No contristéis al Espíritu, es algo que nosotros ya recibimos, ¿ok? Cuando yo vengo a Jesús, el Espíritu Santo viene y mora en mí, ¿es cierto? Bien. Segundo, decimos que es una obra de poder, y a eso se refiere Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, cuando dice: no apaguéis al Espíritu. Hechos capítulo 13 versículos 1 al 2, ¿cómo era la figura de la que hablaba, en la que se menciona la obra del Espíritu Santo? Y dice que venía el Espíritu Santo en forma de ¿qué? No, aquí había una que, Hechos, revisen Hechos, por favor. Hechos, capítulo 13, 1 al 2. En lenguas repartidas ¿de qué? De fuego. Hablamos de poder. Cuando la palabra de Dios habla de poder, habla de fuego. Primera de Corintios 14, 1, ¿qué dice? ¿Qué dice Primera de Corintios 14, 1? ¿Qué dice, perdón? Que profeticéis, habla de la profecía. Más adelante voy a hablar acerca de esto. Miren, cuando hablamos de la obra del poder, dice: no apaguéis al Espíritu. Cuando hacemos, por ejemplo, una fogata, los que hemos tenido la oportunidad, mi mamá, yo me acuerdo que hace muchos años, ella hacía leñas, hacía leña, no.
molía. Entonces se ocupaba mucho la leña. Ella hacía tortillas de mano y vendía. Entonces ella decía, busquen por favor, pero de esas que ardan bonito. Mi madre tenía todo esto negro ya de tanto tiempo de estar haciendo tortillas todo el tiempo. Y salían las llamas, yo me acuerdo que salían así las llamas de su comal y ella echaba sus tortillas y las llamas aquí, hermano, y no pasaba nada. Y ella nos decía algo, atízale para que tenga más lumbre, atízale. Porque llegaba un momento que ese tronco o esa leña se consumía. Ese es el ejemplo que nos está diciendo Pablo en Tesalonicenses. Dice, no apaguéis al Espíritu. No quiere decir que el Espíritu Santo se vaya, sino que Él dice que nosotros debemos estar avivando ese fuego que está dentro de nosotros. Debemos atizarlo. ¿Cómo yo lo voy a atizar, hermano? ¿Cómo? Con la palabra, muy bien. ¿De qué otra manera atiza el fuego, hermano? Con la oración, ¿cómo? Alimentándole, ¿verdad? Espiritualmente. ¿Cómo atizo mi vida espiritual? Ayuno, muy bien. ¿Ustedes creen que venir a su casa sería atizarle el fuego? Yo les quería pedir un ejercicio desde la semana pasada, pero la próxima vez que me toque predicar, les voy a preguntar. Hagan este ejercicio. Estando en casa, ¿cuántos coros te sabes más o menos? Mínimo 100, ¿cierto o no? Bueno, vamos a ponerle cortito, 50 coros. Mínimo nos sabemos 50, ¿cierto o no? Mínimo. Haz este ejercicio en casa, tú solo, tú solito. Empieza a cantar una alabanza a Dios. Y luego 2, y luego 3. Pero empieza a cantar con el entendimiento. Y cuando tú empiezas a cantar, empieza a decirle al Señor, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres grande, has sido misericordioso. Solo alábalo. No te pido que hagas, ni pidas absolutamente nada. Solo alábalo. Y para la próxima vez que me toque predicar, yo quiero saber qué experiencia tú tuviste con Dios. Después de hacer este ejercicio. ¿Me escucharon? Es una forma de atizar el fuego. Recordemos que la obra del Espíritu Santo en el creyente es conjuntamente una obra de gracia y de poder. Ya dijimos por qué. Porque al igual que en Hechos 2:3 se simboliza bajo la imagen del fuego, en Timoteo el verbo apagar se usa también en Mateo 12:20. Pablo aconseja que para poder estar en una protección total, no debemos apagar al espíritu. La palabra apagar viene de alguien que deja que un fuego se apague. Se apaga porque no lo atizan, porque no le ponen más leños o porque los leños están muy separados. ¡Ay, caray! Se apaga porque los leños están muy separados. ¿Sabes qué hacemos a veces? Solo los domingos cuando venimos tomamos la Biblia o cantamos, oramos. Entonces, ¿cómo quedan los leños? Entonces va a haber fuego. Queremos que aquí vuelva a arder, ¿verdad? Y que me aguante mi llamita para el próximo domingo. Hasta parece que no se apague, ya viene el domingo, que no se apague. Ya el domingo la volvemos a prender. De verdad que hasta parece caricatura, pero en serio, nuestra vida cristiana a veces parece así. No te apagues, espérate. Ay, viene un problema bien fuerte. Santo Dios, le cayó un chorro de agua. Ya. Aunque venga el domingo a la iglesia, ni con ayuno, eso se vuelve a prender porque ya le cayó un chorrote de agua. ¿Verdad? Cuando hablo del chorro de agua me refiero a algún problema muy fuerte. ¿Cierto? Dice aquí, en la actualidad el Espíritu Santo ilumina constantemente a los hijos de Dios, pero ya no revela nada nuevo. Dios terminó de hablarnos por medio de su Hijo. Ok, la palabra escrita, ahí la tenemos. Cuando el apóstol escribe esta epístola, menospreciar las profecías equivalía a apagar al Espíritu. Hoy en la actualidad hay mucha gente que te dice,
hay, dice el Señor, y no es de Dios. Por eso la palabra dice, examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero como Pablo dice en Hebreos capítulo 15, versículo 4, parecemos niños, porque todo nos comemos. Nada pasamos por el sedazo, ¿verdad? Dice el autor que hay dos tipos de personas. Una, la que cree tener conocimiento y menosprecia al que está predicando. Ay, ahora es hermana. Eso que dijo es incorrecto. La Biblia no lo dice así. Y menosprecias lo que Dios te está dando. O viceversa. Todo es bueno. No, es que esta hermana, Dios bendito, ¿cómo sabe? ¿Cómo Dios la usa? Si ella lo dijo, seguro. No, 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 no. Debemos aprender a examinar. Si yo quiero vivir una vida recta delante de Dios, yo debo aprender a examinar. Hermano, hermana, lo digo despacito y fuerte. El pastor, el que predica, no tiene la última palabra. No por lo que diga es ley, lo que el pastor o el que predica no es ley. Lo que es ley es lo que la palabra nos enseña. Punto. Aunque nos digan, aunque si no te gusta puedes irte. Y si no estás de acuerdo puedes irte, pues no te vayas. Y aprende. Eso es una mentira del diablo y así se hacen las sectas. ¿Sabes tú que cuando una persona cree que tiene la verdad absoluta, eso es una secta? Pero cuando nosotros aprendemos a entender que la palabra de Dios es nuestra autoridad, hermano, hermana, va a haber crecimiento, va a haber fruto. Lo va a haber. No podemos vivir vidas de plástico. Ya no más. Ya no más. Y si yo no termino de cambiar, esposo mío, tenme paciencia. El Espíritu Santo está obrando todavía en mí. Y si yo no termino de cambiar, yo le digo al Señor, ayúdame, porque yo no quiero ser esta fruta de plástico. Yo no quiero ser esa fruta de plástico que solo los domingos cuando predicas se siente bien. No, Señor, no, no. Yo quiero estar con mis amigos y hablarles de ti. Yo quiero estar con mis amigas y que ellas sepan quién es el Dios en el que he creído. Que solo tenga que hablar del Evangelio cuando haya necesidad. Porque ellos pueden ver en mí quién es el Dios en el que he creído. Yo quiero eso. Yo no sé si tú no lo anhelas, hermana, hermano. Yo no sé si tú no lo anhelas. Ponte de pie. La palabra de Dios es fiel. El creyente no madura al carácter del verdadero discernimiento. Corre peligro de caer en dos extremos, hermanos. Cuando no maduramos para discernir, como dice la palabra de Dios, debemos tener nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No va a haber necesidad que alguien te diga. Cuando tú empiezas a discernir por la obra del Espíritu Santo y guiado por la palabra de Dios, tú vas a saber cuando alguien te está diciendo algo que no va a favor de la palabra. Yo le digo al Señor, ayúdame a entender, Padre. Ayúdame a entender. Quiero servirte, quiero seguirte. Quiero tener el logos siempre, pero el rema en el momento adecuado. Quiero dar testimonio en mi familia, pero también en la iglesia. Quiero no ser esa gente criticona, Señor, pero sí saber pasar por el sedazo de la verdad, lo que me dicen, lo que aprendo. Quiero saberlo, Señor. Yo navegaré, por favor, ¿me ayudas? Vamos a entonar esta alabanza y si puedes tú venir al Señor y decirle a Dios, ayúdame, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que le digas al Señor, aquí estoy, quiero aprender de ti. Quiero que tu Espíritu Santo me guíe hoy y siempre, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Haz tu obra, Dios.
Haz tu obra, Dios. Yo he aprendido a no orar por lo que a mí me corresponde hacer. Yo he aprendido a no orar por lo que me corresponde hacer. Pero hoy te ruego más de tu Espíritu Santo. Hoy ruego más de tu Espíritu Santo. A Dios que me da vida, tú me has sostenido hasta hoy. Sin ninguna, que aun si 7 veces cae el justo, tú lo levantes, Dios. Hoy desciende, Señor. Ven y llena, no hay otra manera de vivir diferente, Señor, no hay otra manera. Sí, Señor. Desciende todo fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré. ¿Sabes, hermano? Hubo un hombre que dijo que el Señor le pedía que entrara al río. Y dice, y entonces sentí el agua en los pies, y luego a los tobillos, y luego a los muslos, hasta que él pudo nadar. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que no solo tengas un poco del Espíritu de Dios, sino que nosotros podamos sumergirnos en su Espíritu y poder entender el corazón y el pensamiento de Dios y la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Satanás siempre te va a acusar y te va a decir, no vayas, eres un hipócrita. ¿Cuántas veces has pedido perder? ¿Cuántas veces lo has intentado y no puedes? Pero el Señor hoy te dice, tú puedes, porque no eres tú, seré yo. Ven a mí, ven a mí. No depende de tus fuerzas, no depende de tus fuerzas. Sumérgete en el Espíritu. Sumérgete en el Espíritu. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, gracias, Señor.